A continuación voy a hacer una demostración visual respecto al trabajo de fin de máster en el máster de Big Data and Visual Analytics de la Universidad Internacional de La Rioja, denominada Metodología para la captura, almacenamiento y clasificación predictiva de usuarios potenciales en cualquier organización altruista. Esta metodología o este proyecto fue elaborado por José Yair Macías Cano, quien les está hablando en estos momentos. El presente proyecto tiene como sustento realizar la captura de información de índole general o común a todas las personas sobre determinados gustos o intereses que pudieran tener las mismas, para a partir de estos datos poder hacer un proceso de almacenamiento y análisis posterior que permita clasificar predictivamente la información de estos usuarios para hacer un proceso de fidelización que permita poderlos atraer o fidelizar en una agremiación de tipo eclesiástico religioso. Para ello se elabora un formulario en Google Forms, el cual contiene unas preguntas las cuales se demostrarán más adelante, y mencionado formulario será publicado directamente en una página de Facebook en donde se podrá realizar un proceso por medio de herramientas de marketing que permita llegar a diversos públicos o sectores en donde las personas puedan ver el mencionado formulario y acceder a diligenciar el mismo. Para este caso se creó de manera simulada una fanpage en Facebook de propiedad directamente del usuario, la cual no está en despliegue ni tampoco está publicada, tan solo se creó con fines demostrativos. La idea es que la agremiación eclesiástica que adopte la presente metodología pueda implementar esta misma a partir de una publicación o creación de una página en Facebook propia directamente de la iglesia o de la organización religiosa que lo desee implementar o hacer. Entonces, para ello se crea directamente la página, vuelvo y repito, y se hace una publicación en donde se cuelga directamente el formulario o la URL del formulario que se ha creado previamente en Google Forms para publicarlo posteriormente. La URL es la siguiente, también se creó de manera simulada o bueno, con fines de simulación, pero es aplicable en dado caso que se genere o se llegue a un entorno real, y mencionada URL se pega directamente en el link de crear publicación de la fanpage que se ha indicado pretéritabamente. Aquí vemos el formulario que se ha colgado directamente en la fanpage, y con solo dar clic en publicar automáticamente ya queda colgado en la página de la agremiación, en este caso religiosa. A partir de las herramientas de Facebook podemos hacer un proceso de publicidad o de comercialización de este formulario que de manera sectorizada pueda permitir abarcar determinado público diverso, ya sea en zonas geográficas departamentales o municipales, para de esta manera poder atraer de una selectivamente y estratégicamente a más personas que puedan conocer el formulario, y con determinadas métricas también publicitarias hacerlo atractivo o llamativo para que las personas accedan a consultarlo y de la misma manera poder diligenciarlo. El formulario es el siguiente. El proceso de creación del formulario es algo intuitivo que pues no voy a explicarlo en esos momentos, pero él mismo busca realizar pues obviamente o consignar unas preguntas que permitan conocer los gustos de las personas, pero también poder capturar los datos de contacto de sus usuarios, como lo es el correo electrónico. Para este ejemplo voy a ingresar el mío, le doy siguiente, coloco un nombre, puede ser usuario de prueba, mi sexo, en este caso masculino, la edad, puedo colocar cualquier edad, celular de contacto 1, 2, 3, 4, 5, 6, estado civil casado, empleado, intereses me gusta la música, pues digamos que son temas ya que la persona puede seleccionar como el más relevante para ellos. Me gusta el género rock, películas me gusta el cine, ciencia ficción, deporte me gusta el baloncesto, practico el deporte más o menos frecuente, y
Aquí pues puedo responder si quiero participar en unos eventos que sean posteriores al diligenciamiento de esta encuesta para poder informar a quienes están elaborando el formulario que con esta respuesta puedo ser susceptible de un contacto posterior o de una llamada o de un correo que me puedan enviar para poder realizar dicho evento o un contacto de manera posterior, digámoslo así. Entonces voy a indicar que sí. Actualmente el formulario consigna las respuestas en una hoja de cálculo de Google. Actualmente tenemos 13 usuarios de prueba, o sea, que se han creado de manera simulada, con el fin de pues demostrar que efectivamente los datos se diligencian y se consignan en mencionada hoja. Es decir, que si le doy en clic a enviar, me aparecería un 14º usuario de prueba. Entonces vamos a darle a enviar. Me agradece el envío del formulario y tenemos efectivamente el 14º usuario de prueba. Bien, como les indicaba, pues el proceso de creación de un formulario de Google Forms o de cualquier otro tipo de formulario es algo intuitivo y sencillo de hacer. Del mismo modo, la creación de una página en Facebook es un proceso intuitivo y que puede ser fácilmente creado con unos simples clics. Como se indicaba al comienzo del formulario, se diligencian los datos de contacto, pero hay un párrafo o unos textos que indican efectivamente de qué se trata el formulario y que este mismo está basado con el respaldo legal de la ley 1581-2012 del Estado colombiano, la cual propende por proteger los derechos o los datos personales de quien diligencie este formulario. La política de tratamiento de datos que se diseñó, la cual pues obviamente no tiene un responsable directo hasta el momento que pues esta metodología sea adoptada por una agremiación eclesiástica, contiene básicamente todos los parámetros y la normatividad que le dan a entender a la persona que diligencia los datos y que lea esta política de tratamiento de datos que lo consignado en esta puede ser modificado, puede ser cambiado, sugerido, a efectos de que la persona se sienta a gusto con el tratamiento que se le dan a sus datos. Hasta el momento tenemos una política que ha sido diseñada con 16 páginas y que contiene, pues, como ya se indicó, toda la normatividad, pero en ella se pretende que una vez sea implementada en una fase de producción, se consignen los datos de contacto, celular, correo electrónico y el nombre de la agremiación que va a tomar como responsable esta metodología para implementarla en su organización eclesiástica o religiosa. Bueno, siguiendo con el procedimiento, esto corresponde a la primera fase de trabajo del presente proyecto o del trabajo de fin de máster. Poder capturar los datos haciendo un despliegue por medio de herramientas de marketing en una red social como es Facebook. Puede trabajarse en varias redes sociales, Twitter, Instagram y de otras que se pudieran de pronto sugerir o implementar, pero se escogió Facebook porque es la red social más grande actualmente a nivel global, con mayor número de usuarios, y lo importante y la característica más llamativa es que Facebook tiene un público diverso, no es un público sectorizado por tendencias o por determinados tipos de edades ni demás, sino que es muy diverso, entonces se puede alcanzar a un mayor porcentaje de personas que quizás en otra red social, pero vuelvo y repito, puede ser implementado en cualquier red social. Los formularios se pueden trabajar con Google o con Microsoft, pero se implementa a Google por las facilidades que tiene de conexión con otras herramientas, además que su antigüedad en este proceso de formularios es mucho mayor a la de otras entidades o empresas que también desarrollan formularios web. Vamos a trabajar por medio de la herramienta de comandos, eso es un proceso ya un poco más técnico. El despliegue o la generación de un código en JavaScript, que es una función que permite hacer la conexión directamente de los datos o las respuestas que han sido consignadas aquí en este formulario web con una base de datos, en este caso no SQL, que va a permitir almacenar todas estas respuestas y crear de manera organizada y con unos parámetros, en este caso vuelvo repito, no SQL, todos los datos que se van a ir diligenciando en el formulario y así poder generar un proceso de automatización que permita de manera fácil, rápida y sin de pronto un desgaste personal poder almacenar y hacer acrecentar estos datos con solamente un proceso de supervisión generado o ejecutado por una sola persona. Esa es una función que básicamente lo que hace es por medio de un ciclo for
coger y almacenar todas las variables. En este caso los títulos de las preguntas que se están haciendo se denominan variables, que contienen pues solamente cada variable unos datos, unas respuestas para ser almacenadas de manera organizada en la base de datos o en el gestor de bases de datos que ya se mostrará más adelante. Como le indicaba, vamos a trabajar con un gestor de bases de datos no SQL denominado MongoDB, el cual presta unas facilidades de uso bastante altas en comparación con otros gestores de bases de datos de tipo SQL y también no SQL. Y a través de su herramienta Cloud se pretende poder hacer esta conexión vía web, pues, para poder almacenar en este gestor de bases de datos la información que se genera directamente con los formularios web o con el formulario web. Entonces, al yo darle aquí a ejecutar este código, lo que va a hacer básicamente este editor de secuencia de comandos de la hoja de cálculo de Google correspondiente al formulario de Google Forms es indicarme que se ha iniciado la ejecución, es decir, se ha creado una conexión entre estas respuestas y el gestor de bases de datos MongoDB, creándome una base de datos, la cual vamos a observar. Vamos a refrescar de esta manera en estos momentos. Esta base de datos la hemos denominado encuestas web DB database, y en gestores no SQL se denominan colecciones a las tablas o a los documentos que se almacenan en una base de datos. En este caso tenemos una colección llamada encuestas DB con 13 documentos correspondientes directamente a cada usuario, con cada respuesta respectivamente hablando diligenciada en el formulario web, las cuales son almacenadas en este gestor cloud de bases de datos MongoDB. Posterior a este almacenamiento de bases de datos, lo que se procede a hacer en una tercera fase es el proceso o el procesamiento estadístico de cuáles de esas respuestas efectivamente son susceptibles de un proceso de fidelización posterior. Entonces vamos a hacer un proceso de conexión directamente de esa base de datos con un software estadístico muy potente denominado R, el cual nos va a permitir hacer unos análisis algorítmicos de clasificación predictiva, que en otras palabras básicamente es una respuesta o un análisis que nos va a determinar qué usuarios de los que se encuestaron efectivamente pueden ser contactados o van a ser positivamente contactados para poder vincularse a nuestra agremiación religiosa. Para ello entonces hago un proceso por medio del siguiente código, en el cual voy a hacer la conexión entre ese gestor de bases de datos y el presente software de análisis estadístico denominado R. Al ejecutar estos códigos, lo que me genera directamente un data frame o un archivo en ese software, en donde efectivamente, si yo lo abro, ya posterior a la ejecución de ese código, me muestra los datos que he almacenado directamente en este gestor de bases de datos, ya directamente en este software, para coger y procesarlos y analizarlos de manera estadística y algorítmica. Como podemos ver, en el gestor de bases, en el formulario web, perdón, en la hoja de formulario web, los datos que se han almacenado hasta el momento son 13 datos. Tenemos desde el usuario Luis Pérez hasta el usuario de prueba, 13 en total. En el gestor de bases de datos efectivamente tenemos 13 usuarios que han dado 13 respuestas, obviamente, a cada una de las métricas o preguntas que se le establecieron. Y al hacer la conexión directamente al al software analítico, tenemos que hay 13 filas, en este caso, si hablamos en términos de Excel, que contiene pues solamente cada fila la información de cada usuario que ha respondido al formulario web. En el presente proyecto se trabajó con datos simulados, es decir, se crearon datos ficticios para poder hacer un procesamiento un poco a modo de pruebas, y que pudiera establecer y mostrar que efectivamente entre más datos se puedan tener, ya tendientes a ser masivos, igual este programa esta metodología funciona de manera exitosa y efectivamente arroja resultados acorde a lo que se está queriendo o se está deseando obtener. Para ello se creó
por medio de herramientas de simulación de datos que permitieran no generar repetitividad en los nombres y en los datos de contacto de las personas, unas respuestas inventadas o simuladas con un total de 6.000 respuestas para poderlas, igual como se acaba de indicar, almacenar en un gestor de bases de datos, también MongoDB, por medio de otra herramienta, y procesar también con el software estadístico R, como ya se va a mostrar. MongoDB tiene varias herramientas para almacenamiento. En este caso, este es un gestor o una herramienta de MongoDB que trabaja en la nube, pero tiene otra que se llama Mongo Compass, que también trabaja de manera local, también puede hacer conexiones en la nube o por medio de internet, pero permite, o el beneficio, o una de las características es que puedo almacenar datos de manera local y poderlos consultar aunque no tengan conexión a internet. Entonces para ello le doy unos parámetros para poderme, pues obviamente, conectar a esta base de datos local, y obviamente ya he hecho previamente la configuración para almacenar esos 6.000 datos que acabo de mostrar en esta hoja de Excel. 6.000 datos con 6.000 respuestas de 6.000 usuarios o 6.000 personas, y los almaceno directamente en esta base de datos de MongoDB. Efectivamente tenemos aquí 6.000 respuestas de 6.000 usuarios que han sido completamente inventadas y simuladas, que procesaremos directamente con el software estadístico R. Del mismo modo que lo hicimos con la herramienta Cloud MongoDB Atlas, esta herramienta Cloud se llama Atlas, también se hace así con el gestor o la herramienta MongoDB Compass. Hago una conexión directamente por medio de un código de programación en R, en el software R, el cual es este que muestro aquí, para que por medio de la ejecución de este código yo pueda directamente conectar esos 6.000 datos a esta herramienta de análisis estadístico para procesarlos y analizarlos y obtener una respuesta o un archivo final que me permita decir: estas personas pueden ser fidelizables positivamente para la agremiación y se deben clasificar acorde a los gustos para poderlas contactar de manera posterior y que sean miembros o se conviertan en miembros de la organización. Como pudieron ver, este es un script o digamos una sintaxis elaborada en el código, en el software R, por medio de la interfaz gráfica de RStudio, en el cual primero cargo unas librerías y paquetes, o sea, hago unas configuraciones previas de unas herramientas que maneja este software propiamente, para poder trabajar con métodos algorítmicos y de análisis que sean pues eficientes y me permitan a mí hacer un proceso rápido para dar una respuesta al cliente que en esos momentos desea saber qué miembros puede contactar para su agremiación religiosa o eclesiástica. Entonces el primer paso es poder cargar esos paquetes o esas herramientas. El segundo, hacer la conexión de esa base de datos que acabo de mencionar, que es MongoDB Compass, esta, con ese software. Entonces yo ejecuto el presente código, ya lo he estructurado, y esto que ustedes pueden ver aquí es una sintaxis ya estructurada, ya configurada, que simplemente me permite a mí hacer las conexiones. No tengo que indicarle nada más, ya se ha generado como una especie de función, ¿sí?, o de plantilla, en donde solamente reemplazo, no, ni siquiera reemplazo los datos, ya están configurados, solamente ejecuto los pasos. Como pueden ver, los he numerado, y al darle clic en esta flechita que ustedes ven, ejecuto la función o la sintaxis que me permite, para este caso o para este primer paso, conectar los datos. Como pueden ver, he creado una variable y actualmente con el siguiente paso traigo ya en un formato, en un data frame, se denomina así un data frame, un archivo que trabaja directamente este software, donde están ya directamente los 6.000 datos simulados con las 14 variables o respuestas que han respondido esos usuarios. Al darle clic aquí puedo ver efectivamente, como si fuera un Excel, una tabla de Excel, un archivo de Excel, los 6.000, aquí me indica en la parte inferior los 6.000 datos de 6.000 personas que han respondido a diferentes preguntas. Ustedes ven aquí en la parte superior, en los títulos de cada una de las preguntas, inicialmente decía los títulos de las preguntas que se diligenciaron en el formulario web: dirección de correo, cuál es su nombre, cuál es su sexo. R me permite, por medio de una sintaxis, que es la que ustedes ven en esta parte, poderle cambiar los títulos
a esta hoja de trabajo para que efectivamente las variables sean más fácilmente trabajadas o se puedan trabajar de manera más fácil y con un nombre que sea un poco más sencillo y corto que, digamos, un texto tan largo como ¿cuál es su nombre? Eso se estructura directamente y ya es una plantilla que está predeterminada. El siguiente paso es hacer un análisis preliminar y exploratorio de los datos, es decir, conocer a qué datos nos estamos enfrentando, qué tipo de personas son las que nos están diligenciando los formularios, es decir, qué edades tienen, cuántos son hombres, cuántos son mujeres, cuáles tienen más afinidad hacia los gustos que estamos mirando o hacia otros gustos que se han consignado obviamente en las preguntas del formulario web. Y así poder saber a partir de esa exploración de datos cómo se haría una agrupación o clusterización en términos técnicos de las personas que al predictivamente ser seleccionadas como potenciales para la iglesia se puedan empezar a fidelizar acorde a los gustos y acorde a esa clasificación que se está mostrando a continuación, que se ha mostrado a continuación por los determinados gustos e intereses o edades, es decir, saber por qué grupos o por qué subconjuntos de datos puedo yo empezar a llamarlos, a contactarlos para hacer esos eventos de fidelización posterior. Entonces, al ejecutar aquí este código, básicamente voy a encontrar un primer análisis de los datos que se han generado por sexo, ¿sí?, y por gustos para el archivo de 6000 datos que les mostré anteriormente, este que está acá. Lo voy a cerrar por ahora. Y me hace un análisis de ese data frame o de ese archivo en donde me indica, acorde a determinados parámetros, cuántos usuarios están de pronto se inclinan por el interés de gustos de actualidad, gustos de arte, gustos de cine, deportes, tanto para hombres, o en este caso para mujeres, como para hombres. Eso lo podemos ver en un archivo que me crea directamente para el género masculino, que lo denominé subconjunto M, el cual corresponde a 2281 hombres, y este es el subconjunto Q, que me crea pues un archivo con 3719 filas que corresponden a 3.719 mujeres que han respondido a determinados gustos. Aquí podemos ver que es el género que categorizó o que clasificó es femenino, y donde me indica cuáles son los gustos que han respondido las mujeres, el cual se ve en esta mini tabla que se muestra a continuación. La tabla superior corresponde a los gustos de las mujeres. 635 mujeres les gusta temas de actualidad, 664 mujeres les gusta temas de arte, 621 mujeres les gusta temas de cine, y así sucesivamente. En la parte de abajo, los hombres. Bueno, siguiendo, se realiza un gráfico de barras para poder conocer, por medio de unas herramientas de graficación muy útiles y muy visuales en R, cuáles son esos gustos por tendencias de edad que tienen las personas, en este caso gráfica por categoría sexo, en los determinados gustos. Entonces, para este caso, el color como naranja o salmón corresponde al género femenino, y el color azul claro o agua marina corresponde al género masculino. Para este caso tenemos una gráfica de usuarios por gustos, por las diferentes categorías, una gráfica de barras también que puede visualizar un poquitico más. Esta es una gráfica de barras apiladas, es una gráfica de barras normales seguidas, en donde se puede observar que el mayor porcentaje de usuarios que respondieron a las encuestas son las mujeres, y el género o el gusto que más marca la tendencia es actualidad en las mismas, y otro tipo de gráficos que pues básicamente contienen la misma información. El siguiente paso es poder hacer también una clasificación creando subconjuntos de datos para establecer los grupos que mayor usuarios tienen por los mismos géneros que acabo de indicar. Y el gráfico final, donde ya resumimos efectivamente todo ese análisis que acabé de indicar, exploratorio inicial de los datos, me permite conocer también por rangos de edad cuántos usuarios han contestado, y por género obviamente a las preguntas. Entonces vemos que el mayor porcentaje de usuarios está entre el rango de 15 a 25 años, como se demuestra en esta gráfica, y obviamente predomina el género femenino. Este mismo gráfico corresponde al siguiente. Ya directamente se grafica los datos por cada edad que se ha consignado en las encuestas,
Y se encuentran, pues, al hacer este gráfico con algunos datos atípicos o información atípica, en donde se puede ver que más o menos un porcentaje de 85 personas o quizás un poco más, entre la edad de 54 años aproximadamente, pues también marcan una tendencia entre los usuarios que contestaron las preguntas de los cuestionarios. El siguiente paso en este proceso de análisis es un método de clasificación y predicción. Ya estamos entrando directamente al terreno de predecir qué usuarios son los potencialmente fidelizables en un proceso de contacto posterior para una agremiación eclesiástica. Trabajamos con un método algorítmico denominado Navy-Bayes, el cual por medio de esta sintaxis, aunque sea un tema un poco técnico, pero vamos a ver los resultados, son muy potentes y me permite a mí predecir qué usuarios efectivamente yo puedo obtener como útiles para las campañas que deseo realizar de fidelización en una iglesia. Básicamente, en estos códigos, lo que estoy haciendo es generar algunos parámetros de configuración de los datos de este archivo inicial que tenía. Vuelvo y se los muestro, los archivos que creé de manera simulada, y le estoy dando algunas instrucciones para que me clasifique y me renombre también, en este caso en inglés, algunas variables y categorías de respuesta para que sea un poco más fácil el procesamiento dentro de este método algorítmico. Aquí ya le doy las instrucciones en este bloque de código. Al ejecutarlo con esta flechita, le estoy diciendo básicamente que ese conjunto de 6000 datos me lo parta en dos trozos. Un trozo correspondiente al 63% y otro trozo correspondiente al 37%, para un total del 100%, obviamente, y me permita predecir cuáles, por medio de entrenamiento supervisado. Esto ya es un tema más de machine learning y de inteligencia, un poquito de inteligencia artificial, me permita a mí predecir qué usuarios de esos conjuntos de datos, por medio de unas métricas específicas de este algoritmo de procesamiento, son efectivamente acertados para poder hacer un proceso, en este caso de esta metodología de fidelización. Vemos que él me hace algunos cálculos y acorde a esos son datos porcentuales, me indica, bueno, por cada categoría y de manera independiente, qué gustos, dependiendo las respuestas de la categoría respuesta. Aquí tenemos la categoría respuesta, la variable respuesta, perdón, con 3 categorías, no, quizás y sí, de manera aleatoria, obviamente. Entonces, qué gustos por cada categoría de esa variable de respuestas en porcentajes del total de los 6000 datos prevalece o tiene determinado valor o datos, para finalmente, por medio de una matriz de confusión, hacer unos cálculos y estimarme por unos aciertos cuál de esas categorías efectivamente obtuvo un mayor porcentaje o un mayor número de aciertos en las pruebas que él hace. O sea, él hace muchos cálculos. Este algoritmo hace muchos cálculos y me permite establecer efectivamente cuál de esas categorías es la más óptima para poderla tener en cuenta y así crear un nuevo subconjunto de datos a partir de estos 6000 datos que muestro aquí en este data frame, que proviene de esta base de datos y que por ende también proviene de el proceso de captura y almacenamiento de información que, aunque simulado, pretende ser real. Entonces, esta matriz de confusión me está diciendo que efectivamente tengo 1097 aciertos para la categoría sí. Es decir, dentro del 37% de los datos me hizo un proceso de predicción con base en los datos reales y me arrojó que para cada una de las categorías la que mejor aciertos o el que mejor procesamiento tuvo en este proceso algorítmico fue la categoría sí. Entonces, a partir de esta categoría voy a crear un nuevo subconjunto de datos para poder hacer otro proceso también de tipo algorítmico de análisis predictivo de usuarios. Entonces, lo que tomo es la cantidad de usuarios de esa categoría, de esa variable de respuesta que respondieron sí, solamente los que me respondieron sí, y creo un nuevo subconjunto de datos que corresponde a esas personas, que se llama, en este caso se llama método Navy-Bayes final. Aquí lo tengo.
y efectivamente corresponde a un nuevo subconjunto de datos de 3019 personas. Aquí hago otro proceso donde vengo a continuación, voy a empezar a hacer digamos a destruir o a desglosar o a transformar este archivo. Entonces voy a perder los títulos o los nombres y algunas columnas. Entonces lo que hice fue en un proceso que indico a continuación, aquí en este código, poder agrupar en un solo esto lo hice en la parte superior, acá. Por medio de estos códigos, lo que estoy haciendo básicamente es transformar el archivo para que me quede toda la información agrupada de los datos de las columnas que no voy a utilizar, pero que no quiero perder los datos y saber a quién corresponde, y me queden guardados en esta columna que tiene el nombre de las filas. Siguiendo entonces, creo el conjunto de datos que le estaba diciendo, que es este método NV-Valles final, y procedo a hacer el siguiente proceso, el siguiente análisis algorítmico, que es el análisis de sentimiento de los textos. Aquí es importante hacer un proceso de contacto con los usuarios que han respondido positivamente o con sí, contactándolos ya sea por un proceso de correo electrónico, WhatsApp, o telefónicamente si se quiere, aunque es un poco desgastante. Entonces lo que se hace es básicamente enviarles correos masivos por medio de una herramienta que envía correos masivos de una manera fácil. Toma las tablas de los correos y nos permite recibir unas respuestas también automáticas para poder establecer qué textos o qué de pronto respuestas vamos a recibir de si desean participar en un evento de fidelización o no. Los textos, pues obviamente en este caso se trabajan en inglés, se traducen en inglés, se estandarizan para que sea fácil de procesar con esta herramienta, y se trabajan como se muestra más adelante. Aquí empleo ya directamente el algoritmo. Le doy los parámetros establecidos con base a estos textos. Esos textos básicamente determinan si estoy emocionado por participar en esos eventos. No, definitivamente me disgustan esos eventos, no quiero participar. No, aunque haya hecho que sí, ahora ya pienso que no, me da temor, etcétera. Entonces, como cada texto tiene una emoción y un sentimiento, pues este algoritmo lo que hace es analizar esas palabras que efectivamente corresponden a un sentimiento, y me establece cuáles son los usuarios que, acorde al sentimiento, más se acomodan a lo que estoy esperando recibir, es decir, cuáles son más positivamente fidelizables para el proyecto que estoy trabajando. Aquí está procesando básicamente ese algoritmo, está haciendo una clasificación de las emociones y del mismo modo está haciendo una clasificación de la polaridad de esas respuestas o esos textos por medio de este método algorítmico. Es un método algorítmico que también emplea el método Nevy-Valles, pero por medio de una librería de análisis de sentimiento que se llama Sentiment-R. Una vez él termina de procesar, como se verá a continuación, muestra efectivamente las diferentes categorías de emociones de esos textos. Como se puede observar, está la furia, está el disgusto, está el temor, está la alegría, el gozo, está la sorpresa, y pues obviamente se categorizan las mismas emociones, y obviamente también, como lo indicaba, me muestra la polaridad de esas respuestas. Aquí está terminando de procesar este algoritmo, es un poco demorado, y a partir de esa respuesta o de ese procesamiento ya podemos hacer un análisis gráfico que nos permite o nos deja ver con más claridad mencionada actividad. Aquí obtenemos efectivamente los gráficos que necesitamos visualmente ver para entender qué fue lo que se realizó. Entonces, efectivamente, ese algoritmo me clasificó los textos por 5 categorías de emociones: alegría, gozo, temor, tristeza y rabia. Y me está mostrando que efectivamente la categoría o el sentimiento que mayor porcentaje tuvo en este caso fue la de joy, alegría, emoción, felicidad. Pudiera haber sido otra,
pero entonces la que yo necesito en este caso es la de alegría. Si hubiera sido con menor porcentaje, pues ese menor porcentaje es el que voy a tomar, porque este sentimiento es el que yo estoy esperando recibir para poder corroborar, acorde a los parámetros algorítmicos anteriores, que estos son los usuarios que efectivamente sí me van a responder positivamente a un proceso de fidelización. La siguiente gráfica es la de polaridad, donde vemos pues las tres tendencias, negativo y positivo, neutral también, en donde vemos que la mayor tendencia se la lleva la polaridad positiva, con un porcentaje pues obviamente similar al de el número de usuarios que respondieron con alegría. Finalmente se reconstruye este data frame, es decir, estas columnas que están todas agrupadas en una sola se vuelven a reconstruir por medio del siguiente código que se muestra a continuación. Creo el archivo nuevamente, un nuevo data frame, y aquí lo reconstruyo nuevamente, y tendríamos efectivamente el archivo final con los usuarios que vamos a fidelizar. Efectivamente me está mostrando un archivo con 1002 usuarios o 1002 filas. Esa es una fila, la fila 17 es otra fila, y aquí ya reconstruí efectivamente las columnas de los usuarios con sus datos de contacto, con las respuestas que fueron procesadas en los diferentes análisis y sus determinados gustos. Efectivamente, todos respondieron que sí, y en el proceso de contacto posterior todos corroboraron por medio de una respuesta larga que estaban emocionados o que les gustaba o que eran partícipes o afines con ese proceso de contacto posterior. Entonces, con este archivo, el cual pues se puede transferir o se puede cambiar a un formato Excel o directamente guardar nuevamente en la base de datos, se procesará y se contactará directamente también por una herramienta de envío de correos masivos o telefónicamente, si así se desea, a los usuarios que efectivamente van a poder ser fidelizados para la agremiación. La siguiente fase, que es la de fidelización, la cual no fue incluida en el presente trabajo de fin de máster o tesis, es un proceso muy importante y también muy técnico, el cual se debe discutir directamente con la agremiación eclesiástica que desea implementar esta metodología, para a partir de esa labor y esas especificaciones hacer unos procesos de contacto y actividades por medio de seminarios web o de clases magistrales online sobre estos temas o sobre estos gustos, que van a permitir conocer efectivamente, o van a permitir más bien explicar que efectivamente las temáticas de los diferentes gustos e intereses tienen relación con el mensaje bíblico, y efectivamente al final de cada clase magistral o cada evento web, las personas van a poder decir efectivamente todo está relacionado con la Biblia, todo está relacionado con el mensaje de Dios, y yo debo poder aceptar a Jesús en mi corazón. Esto es un proceso técnico, es una fase también que debe estructurarse y explicarse de una manera más detallada, pero vuelvo y digo, hasta aquí iría este proceso, esta etapa de análisis, de captura, almacenamiento y procesamiento de la información por medio de formularios web de potenciales usuarios para una organización religiosa. Espero haber sido claro. Cualquier pregunta que se tenga al respecto, estoy atento a responderla, y si me he equivocado en algún concepto, pues por el tema de no hacer más largo de lo que está el presente video, también estoy dispuesto a corregir y a corroborar pues la información que acabo de indicar. Un cordial saludo y muchas gracias.